Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues bueno, como les había comentado, esta semana no vamos a tener tutorial de joyería, pero vamos a hacer esta figurita. Este es Calcifer, es de una caricatura, una película que se llama El Castillo Vagabundo. Y pues vamos a hacerlo con arcilla polimérica. La que uso generalmente es de la marca Sculpey o de la marca Premo, que también viene siendo una filial de Sculpey, me parece. Y pues bueno, vamos a ver el proceso para hacer a Calcifer con arcilla polimérica. Los colores que vamos a utilizar son negro, amarillo, naranja, blanco y café. Comencé con la arcilla café, la amasé hasta que hice una tirita o como una tripita, y dado que quería darle el color madera, necesitaba agregarle un poquito de variedad en los tonos. Agregué una tirita blanca, otra de color negro, color amarillo también y color naranja. Esto básicamente porque quería crear la coloración que tiene la madera, que es irregular con sus vetas. Entonces por eso agregué estos colores a mi arcilla polimérica café. Posteriormente curvé un poquito mi viborita y empecé a aplanarla, revolviéndola o doblándola sobre sí misma, tratando de cierto modo de conservar las líneas. Me auxilié de un rodillo de acrílico. Aquí básicamente estoy tratando de darle la forma a las vetas. Y repetí este proceso varias veces de doblar sobre sí misma la arcilla polimérica y aplanarla con mi rodillo hasta que obtuve la coloración o esa variación de cafés que yo quería. Aquí podemos ver cómo se ve. Posteriormente tomé un pedacito más pequeño y comencé a hacer una viborita nuevamente, una tirita. Traté de que quedara uniforme y a partir de esta tirita comencé a cortar pedazos más pequeños. Estos van a ser los troncos o los maderos sobre los cuales está ardiendo Calcifer. Aquí ya tengo mis 4 pedacitos cortados, son los que voy a utilizar. Y ahora voy a darles textura con esta herramienta. Esta es una herramienta de modelado y pues básicamente es hacer líneas para dar esa impresión de madera ya cuarteada por el tiempo. Aquí ya tenemos la textura de los costados y ahora en lo que viene siendo la parte transversal, el corte transversal del maderito, voy a hacer pequeños círculos para que también simule esas mismas líneas que tiene la madera o las vetas también. Estoy haciendo también otros golpecitos para que se vea como un tronco viejo y maltratado. Y adicionalmente a uno de ellos le agregué un bracito para darle un poquito más de realismo y también variedad para que no sean todos los troncos iguales. Agregué un pedacito, una viborita más pequeña de arcilla polimérica al tronco grande y ya que estuvo unida nuevamente apliqué la textura con mi misma herramienta. Y nuevamente hice los círculos en la parte transversal y así es como se ve este otro modelo de tronquito. Y aquí ya están todos mis tronquitos listos. Si se fijan, en realidad sí parecen tronquitos. Y ahora voy a acomodarlos en la posición que deben de estar, de manera que yo pueda poner en medio a mi figura de Calcifer, a mi flamita. Aquí estoy tratando de acomodarlos de la mejor manera posible. Y después tomé arcilla amarilla y naranja para revolverla y obtener un tono igualmente irregular entre amarillo, naranja, ya que pues estamos tratando de hacer una flama, entonces se requiere que tenga irregularidad en los colores. Aquí estaba checando si la cantidad de arcilla era suficiente y me pareció que sí. Entonces comencé a darle forma a lo que es la flama.
digamos que estuve tratando de hacer un cuenquito con bordes irregulares para que se vieran como las flamitas. Aquí ya había terminado de hacer el cuenquito. Sentí que le faltaba un poquito de naranja a la punta de las flamas, entonces tomé un poquito de arcilla naranja y la agregué. Y también para el interior tomé unos pequeños conitos y los agregué al interior de mi flama, o como mi cuenquito, digamos, para que también diera la impresión de que hay fuego en movimiento en la parte de adentro. Terminé agregando 3 conitos y los integré con un pincel de silicón. Ahora para el frente, para lo que va a ser la cara de Calcifer, agregué arcilla polimérica amarilla, una laminita delgada, y la integré en la flama. Esto porque generalmente todas las imágenes que encontré de Calcifer tienen la cara completamente amarilla y solo alrededor naranja. Una vez que terminé de integrar la arcilla amarilla, hice una tirita del mismo tono de Calcifer naranja amarilloso y empecé a arrancar pedacitos así como están viendo, que da la forma como de gotitas rasgadas, diría yo, y las empecé a agregar alrededor de mi flama, dejando la cara limpia. Esto para que pues diera aún más la impresión de fuego en movimiento, y las integré con mi pincel de silicona. Agregué también en la parte de atrás. Aquí es como quedó. Y ahora la fijé sobre la base de troncos que ya tenía previamente lista. Hubo que ajustar un poquito la distribución de los troncos, pero no hubo mayor problema. Posteriormente tomé un pedacito muy pequeño de arcilla polimérica blanca, la corté en 2 y cada una fue un circulito que iba a ser los ojos de Calcifer. Así me aseguré de que ambos circulitos tuvieran aproximadamente el mismo tamaño. Los pegué primero con mis manos, ahí se puede ver cómo quedó mi huella digital, y posteriormente con el manguito de esta herramienta presioné para pues que se quitaran mis huellas y también para que quedara más uniforme el círculo. Posteriormente con una herramienta puntiaguda marqué el contorno de lo que iba a ser la boca, y como quería que tuviera pues la boca abierta, empecé a retirar el excedente del interior. Usé este cúter también para remover mayor cantidad de arcilla, y posteriormente con esta herramienta en forma de bolita, es como un punzón, empecé a suavizar todos esos cortes rugosos que me habían quedado al interior de la boca. Posteriormente corté otros circulitos muy pequeños en arcilla polimérica negra y las fijé para que fueran el iris del ojo. Me auxilié de este punzón para aplicarlos, ya que son tan pequeños que es difícil lograr precisión si se hace con la mano solamente. Nuevamente con este mango, este es el mango de mi X-Acto, presioné para que se integrara bien la arcilla. Lo metí al horno por 30 minutos a 130 grados centígrados, y con un rotulador empecé a marcar el contorno de los ojos, es decir, hacerle su delineado. Francamente no es muy fácil, ya que había un bordecito y el plumón no estaba llegando hasta donde yo quería, y sí batallé mucho también para darle la forma. Aquí creo que hubiera sido mejor que hiciera una tirita muy delgadita con arcilla polimérica negra antes de hornearlo para lograr darle el contorno, pero bueno, como sea, no me gustó cómo quedó y terminé limpiando con una toallita húmeda, y de todos modos quedó ahí cierta coloración que bueno, eso ya estuvo aceptable, entonces así lo dejé. Y pues así de cualquier modo terminó teniendo un delineado suave en los ojos, no tan oscuro como yo hubiera querido, pero bueno, se ve bastante bien de cualquier modo, y creo que es una concesión que se puede hacer en estos casos. Y pues bueno, así es como nos quedó nuestra flamita, nuestro Calcifer de la película El Castillo Vagabundo, que les comentaba, es de Estudios Ghibli, y pues es una caricatura muy popular, francamente,
por todos los otakus, incluyéndome. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Es diferente a lo que hemos venido haciendo las últimas semanas, pero pues también es algo que nos gusta hacer en el canal. Y les dejo algunos otros videos también de modelado en caso de que quieran seguir viendo más de este tema. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.